Bueno, Ajusta por otro lado. vamos a preguntarle entonces a Domingo Cavallo, nada más y nada menos, cómo sigue esta película, digamos, y cómo va a seguir la película del dólar en la Argentina, si efectivamente habrá que sincerar o no una devaluación, si se puede salir del cepo, si solamente con un cambio de gobierno se vendrá una lluvia de dólares. Estimado, bienvenido y lo escuchamos un ratito Bueno, sobre este tema, digamos. hasta que cambie el gobierno, las cosas van a seguir así como están. Yo creo que pueden empeorar un poco en términos de una brecha mayor a la que hoy se observa entre el mercado oficial y el mercado paralelo. Pienso que con toda la emisión monetaria y el aumento impresionante del gasto público y el gran déficit, obviamente la inflación va a tender a aumentar, por más que ahora el gobierno diga que controlando el precio del dólar oficial logra una inflación menor. Pero todo eso es muy artificial y va a contramano de la realidad, ¿no? Así que yo no espero grandes cambios hasta el cambio de gobierno. Ahora, una vez que haya un nuevo gobierno, yo creo que la cuestión no es si hay o no devaluación. La cuestión fundamental es si el nuevo gobierno decide que la economía funcione libremente, es decir, elimina totalmente el cepo cambiario y permite que haya total libertad para comprar y vender dólares, que haya un mercado único de cambios, realmente único y libre, y al mismo tiempo elimina todas las restricciones que hoy hay a las exportaciones, incluidos los impuestos a las exportaciones, las retenciones, y también remueve o quita todas las restricciones que hay a las importaciones. Pero todo eso, Domingo, no parece que sea muy probable, digamos. Yo creo que sí, yo creo que... Gane quien gane, ¿Cualquier digamos. candidato? Bueno, si gana Macri, yo veo ese escenario, es decir, un escenario de una liberalización rápida, completa y total del comercio exterior y del sistema cambiario. Y creo que eso va a traer grandes beneficios inmediatos a la economía argentina. Por supuesto que no puede hacerse aislado de otras medidas. Por ejemplo, van a tener que reducir grandemente los subsidios, lo cual tiene que permitir el sinceramiento de las tarifas. Es decir, un gran sinceramiento de precios. Por supuesto, un gran sinceramiento. Lo que me acuerdo, Rogelio Frigerio en su época llamaba precisamente así el sinceramiento, que tiene que ser el punto de partida de poder implementar un plan de estabilización, ¿no? Ahora, si gana Scioli, bueno, si gana Scioli va a pasar lo mismo, pero quizás un año después. Yo creo que el tema de Scioli... ¿Cómo sería el primer año de Scioli, por ejemplo? De acuerdo a lo que Scioli está diciendo y lo que dicen los que lo acompañan, ahora en el discurso desde la designación de Zanini como candidato a vicepresidente, dicen que va a haber continuidad, es decir que esto que estamos viviendo será algo que se prolongará un año más. Yo no creo que mucho más de un año, porque yo no creo que aguante. La brecha cambiaria se iría a niveles muy superiores a los actuales. Pero los economistas que andan cerca de Scioli, Miguel Bain, Blecher y demás, el mismo Perelmutter, que es muy importante, digamos, dicen que hay que acercarse a un acuerdo con los acreedores. ¿No? Bueno, que no hay que arrodillarse, pero que hay que arreglar, digamos. Pero yo creo que eso es lo menos relevante de todo. Para mí es muchísimo más importante que funcione libremente el mercado cambiario como un mercado único, que se remuevan todas las restricciones al comercio exterior. Pero ellos dicen ahora, en ese contexto... Pero ellos dicen que para levantar el cepo, es mejor levantar el cepo con un acuerdo con los acreedores que sin un acuerdo. No, yo no estoy de acuerdo con eso. No. Tenemos experiencia sobre este tipo de cosas en la Argentina, ¿no? Por ejemplo, en el 91, cuando estábamos en medio de la hiperinflación y cuando el país estaba acumulando atrasos en los pagos, estábamos, con toda nuestra deuda externa en default,
cuando habían salido enorme cantidad de capitales, al plantearse un régimen monetario y cambiario creíble, la cantidad de dólares que ingresaron a la economía argentina, el crédito vino de la confianza de los propios argentinos. Pero En ese contexto, volvamos a Macri. sí. ¿Cómo serían entonces los primeros meses de Macri? Bueno, Porque el primer año si de es que- Scioli usted lo ve... Si hace las cosas bien, y yo espero que las haga bien, por eso he escrito... Acá está, sí, Acá. siempre Ese trae libro- un libro, Caballo. A ver, vamos a pasarle aquí el... Camino a la estabilidad, Acá, ahí está, a que ver. también ojalá lo lea Scioli, la gente que acompaña a Scioli, ¿no? Sí. Yo lo escribí para ayudar a resolver los problemas que veo que se han acumulado y que son problemas graves. Y yo creo que si se remueve completamente el cepo, Y eso que es un decretazo. Eso tiene es que muy ser un sencillo, decretazo. es cuestión de eliminar todas las restricciones que se han establecido Sí. por vía de normas del Banco Central y por normas del Poder Ejecutivo. Pero es lo el más fácil precio, que hay. pero el dólar no Claro, va a valer ese es 9. el punto pero ahora. No, 9 no va a valer Perdón, 9, pero claro. quizá valga menos que en el valor del paralelo, seguro. Va a valer menos que en el valor en que esté el paralelo en ese momento. Ahora, hoy Todo día... perdón, Caballo, porque usted es un embanderado de evitar las devaluaciones. Y en su Es que yo no participación hablo de habló de eso devaluación. siempre. La Ahora, devaluación, todo en todo caso, ya se ha producido. En el mercado paralelo Claro. se ha venido devaluando la moneda. pero es inevitable que el tipo de Y ni, cambio perdón, y oficial... ni hablar en el supermercado. En lo el que se ha supermercado devaluado. es más notorio todavía. Pero en ese esquema, un gobierno de Macri con una liberalización de todas las barreras también implica una devaluación del tipo de cambio, ¿De qué tipo de cambio? del oficial. Bueno, pero el oficial hoy es el menos relevante de todo, excepto para desalentar las exportaciones. Pero, por ejemplo, los precios de los productos importados, aquellos que se pueden importar porque le dan permiso para importar, el precio no está fijado al nivel del tipo de cambio oficial. Está el que consigue importar un producto, lo valoriza al valor del mercado paralelo. Todos los bienes que compiten con importaciones o que sustituyen importaciones tienen precios que reflejan el nivel del mercado paralelo. Entonces, cuando se habla de devaluación del mercado oficial, en todo caso, de lo único que se está hablando es de darle mayor incentivo a las exportaciones, pero no de agregar, por ejemplo, un gran ingrediente de aumento del costo de la vida por vía del aumento de los productos importados o que compiten con importaciones. Por eso, Y ahí la yo creo energía no es un capítulo, porque en la bueno, lo que devaluación pasa del es año que pasado, mientras más importación se de energía- atrase, mientras más se estén atrasados los precios de las tarifas públicas, más riesgo hay de que el precio del dólar aumente mucho. Es lo mismo que si se mantienen las retenciones, el precio del dólar puede aumentar mucho más que si se eliminan las retenciones. O sea, si se va a una economía donde los precios relativos reflejen la escasez y la demanda, la oferta y la demanda de los distintos productos, todos los precios se van acomodando y obviamente que la moneda argentina se va a fortalecer en términos de muchos productos que hoy tienen precios Es decir, que adelantados. digamos, sí. usted lo que ve es que está disponible una lluvia de dólares hacia la Argentina, Bueno, eventualmente. los dólares, si en la Si hay un Argentina plan nos completo, faltan ¿no? dólares. Ah, los tiene todo el sector privado. La cantidad de dólares que hay en la Argentina y que hay fuera de la Argentina propiedad de los argentinos es enorme. Lo que pasa es que la gente no va a vender esos dólares en el mercado oficial cuando ve que en el mercado paralelo vale 14, 14.20, no sé cuánto está. Ahora vamos a hablar hoy, un ¿no poquito, es de, cierto? ahora vamos a hablar un Entonces, poquito de ¿le puedo gasto hacer una público, pregunta al doctor porque en el, Cavallo? en el Sí. gasto público, digamos, Claro, Scioli, ese es el punto. Scioli, Macri, Cristina van palo Claro, y palo, bueno, digamos. ese es Ahí, el punto. ahí ¿Cómo es estabilizar una política de la Estado política acá. monetaria para bajar No. la inflación si por otro lado no hacemos ningún control del gasto público, No, es que hay que que es lo que hacer- genera la expectativa de que aumentan los impuestos o de que aumenta la emisión de deuda y entonces saca peso para que... Pero A eso, ver, eso, completamente de acuerdo, A ver, completamente Rodrigo, de acuerdo. estaba No, pidiendo a ver. acá, estaba pidiendo Rodrigo. Yo estoy el pico. completamente de acuerdo en que tienen que controlar el gasto público. Ahora, la única forma Sí, pero hoy eso es efectiva- prohibido, ¿eh? Hoy políticamente, Claro, hoy ni no se Macri, habla. Macri Nadie te habla corta de la eso. cabeza Bueno, si le pero- habla de Bueno, bajar el gasto bueno. público. A ver, yo lo escucho y lo que traduzco es,
Si liberamos el cepo, vamos a tener un gran movimiento en el tipo de cambio. Ese movimiento tipo de cambio? en el oficial. El tipo ¿Y de cambio el tipo oficial. de cambio oficial a quién beneficia o a quién perjudica? No, yo digo lo que se deriva de lo que usted está planteando. No digo que Sí. sea bueno o malo. Digo, va a subir el tipo de cambio oficial. Partimos hoy tenemos una inflación entre el 25 y 30%. Más ajuste de tarifas de servicios públicos, estamos hablando de una inflación que en el primer año, ¿a qué nivel va? 50%, partiendo de una situación de pobreza que no sé si es el número de la UCA, claramente no Pero es el claramente no del es 5 INDEC, tampoco. 20 puntos de inflación, vamos a una situación política y social compleja de administrar. Eso es lo que... Eso si no se pone en marcha un plan de estabilización. El tema de los reajustes de precios relativos no tienen por qué provocar aceleración inflacionaria. Por el contrario, crean las condiciones para que puedan estabilizarse la economía. Yo les pongo un ejemplo. Cambia el nivel de precios nada más. Claro, tengo un ejemplo muy típico y tiene que ver con por qué el Fondo Monetario no apoyó el plan de convertibilidad en el año 91. ¿Saben por qué no lo apoyó? Porque yo tomé la decisión de que había que eliminar las retenciones a las exportaciones. ¿Y qué decían los técnicos del fondo? Decían, pero eso va a significar un aumento del precio de la carne, va a aumentar el precio de los granos, porque se eliminan las retenciones y eso va a agregar a la inflación. Además, se va a recaudar menos, va a haber más déficit y eso va a alimentar el proceso inflacionario. Yo le dije, no, en absoluto. No, porque Porque al eliminarse las retenciones y dejar que se alineen los precios agropecuarios, se va a partir de una estructura de precios relativos que es sostenible en el tiempo y además se van a alentar las inversiones en los sectores más productivos de la economía. Acá hay un punto interesante, siempre mirando para adelante, mirando, digamos, lo que va a pasar después de las elecciones. Hoy en la Argentina, yo creo que no se puede bajar digamos, el tema del gasto público ya es una situación política. Es Bueno, decir, no se puede bajar no ¿en se qué puede- término? ¿En términos nominales? En términos reales no se puede bajar el gasto público y tampoco se puede reducir el tamaño del Estado. Son todos estatistas, Macri, Scioli, digamos, no hay forma. Willy, Esto es así. cuando- Entonces, ¿cómo se administra? ¿Cuál sería su consejo al que Bueno, sea por- ministro de Economía? hay el 100.000 consejo suyo al que sea ministro de Economía de Macri o Hay al que sea 100.000 ministro de Economía de hay Scioli? 100.000 millones de 100.000 millones de dólares de 100.000, me estoy exagerando, 10.000 millones de dólares, o sea, 100.000 millones de pesos, digamos, sí. a un dólar el 10, pongámosle, Sí. en subsidios. Ahí está, ya para lo veía mantener, venir. claro. O sea, nos la van a dar a nosotros. no, ¿Cómo no, van a no, bajar el gasto lo- público? lo- Cortando los son- subsidios son- a la clase media. Está bien, algunos hay que cortar, yo entiendo. Son más. Pero la política no baja el gasto. Fíjense. Claro. ¿Cómo no? ¿El subsidio no es un gasto? No, es un gasto al bolsillo del que lo recibe, obviamente. Bueno, pero por otro En lado, muchos casos muy injusto. pero en Muchos todo casos muy caso, injusto. en todo caso, si quieren darle un alivio fiscal a la gente, eliminen impuestos distorsivos. Pero eso no se hace nunca. ¿Cómo no se va a hacer nunca? ¿No se hizo en el año 91? ¿Cómo? No le estoy diciendo que se eliminaron todas las retenciones de cuajo, eran tan altas como eran ahora las retenciones en el año 91. Y además, por ejemplo, el tema de que no se ajusta el impuesto por inflación, la base del impuesto a las ganancias, no se ajustan las escalas, no se ajusta el mínimo no imponible, todas esas son distorsiones que hay que corregir. Fíjese, yo Pero soy no va a aumentar tan... el IVA, ¿no? ¿Eh? No va a aumentar el IVA, porque No, el un IVA tema de ya los 90 fue que la es tasa muy de alto. IVA Sí, vamos a del terminar 13 al como 15 al Cipra. 18. No, pero- ¿Cuál es la gran griega? ¿Cuál es la que hizo? por eso. Esa es la que se viene en Argentina. Claro, te cambio. En los 90, Subieron el IVA en aumentó Grecia. el IVA, pero eliminamos una cantidad enorme de No, por impuestos eso. distorsivos. Claro. ¿No? Sí, el tema, yo creo que la presión tributaria de los 90 era una presión razonable, era en total un 23-24% del PBI, hoy estamos arriba del 38%, o sea, la presión tributaria hoy es Yo una lo que- cosa digamos, espantosa. yo un poco lo que le quiero decir, que a mí me da la sensación de que va a ser muy difícil recomponer esa confianza, por lo menos en el primer año, sea Scioli o sea Macri, porque el nivel de, digamos, de distorsión macroeconómica que hay en Argentina
es bastante importante, digamos. Claro, pero y sobre todo con la presión impositiva que hay. la No es lo mismo que en principal- los 90. La eso. principal, no, bueno, la presión Justamente ese es el impositiva. punto. A ver, aquí. Pero es que ese justamente es el punto. O sea, lo interesante de esta situación es que con este nivel de presión impositiva obscena, cuya contrapartida es un gasto de pésima calidad, o sea, tenemos impuestos nórdicos y servicios africanos, hay que enfrentarlos y ponerlos de cara a la clase política, a esa corporación, ¿sí? Y explicarles que con esta presión impositiva este país es inviable. Con este nivel de presión tributaria que Argentina tiene, va camino a ser pobre. O sea, Argentina, digamos, con esta condición macroeconómica replicada hacia adelante, se convierte en un país africano. ¿Qué te jugás que el próximo gobierno gane quien gane, sube los impuestos? Está Te lo bien. juego acá, pero así, ciego. No, bueno, hay pero sectores que- Escuchame, pero que mirá, quede claro, hay 2 años que pero tenemos. que quede claro que hay es para sectores- mantener la riqueza de los políticos Está bien, en bueno, contra sí, de la sí, gente. sí. Entonces que la gente tome Pero- conciencia, digamos, que va a un camino de vida peor por consecuencia de una clase política Perdón, pero voraz. para preguntarle para volver a Caballo, ahora, ¿le sorprende la tolerancia que tiene de alguna manera la sociedad a una inflación de 2 dígitos sostenida en el tiempo, a una presión impositiva que va aumentando todos los años, es cierto, pero el gobierno sigue teniendo alta imagen positiva, sigue siendo un claro jugador en las elecciones? No, yo creo que la gente sufre mucho la inflación, también el estancamiento de la economía. Creo que el nivel de empleo productivo va a ir declinando si esto continúa así. Hay empresas que están pasándola muy mal, sobre todo las empresas exportadoras, las de las economías regionales, y creo que muchas de las actividades que el gobierno se vanagloria de haber reactivado, de sustitución de importaciones, etcétera, van a enfrentar también problemas de escasez de insumos, de problemas de abastecimiento claves para mantener los procesos productivos. Se está notando, hay problemas de corte de electricidad en el verano, de pérdida de En invierno también, insuficiente ¿no? de gas, de insuficiencia de gas en el invierno. Es decir, tenemos problemas muy típicos de lo que se llaman problemas por el lado de la oferta, que es lo que provoca el clima de estanflación que se vive, que hay estancamiento, recesión y al mismo tiempo inflación alta. Está el problema fiscal, que es muy, muy grave. Ahora, arreglar todos estos problemas requiere antes que nada un clima de confianza y un gobierno que inspire buenas expectativas hacia el futuro. Por eso, para mí, lo primero que el gobierno debe hacer es arreglar el sistema monetario, cambiario y en general permitir que los precios relativos de la economía se muevan en la dirección que equilibra las ofertas con las demandas. Porque de esa forma se crea el clima para que haya inversiones en los sectores donde hoy hay cuellos de botella. Es decir, no es cualquier inversión la que se necesita en Argentina. En Argentina se necesita invertir en aquellos sectores donde precisamente por falta de inversión de los últimos años, porque se la desalentó, se han creado cuellos de botella que son los que están entorpeciendo a los procesos productivos. Si en lugar de corregir las distorsiones, estas que yo hablo de en los precios relativos, en el precio en el mercado único y libre de cambios, si en lugar de eso se aplica una política gradual manteniendo muchas de esas distorsiones y se consigue financiamiento porque se arregla con los acreedores, etcétera, ese financiamiento va a venir para financiar los desequilibrios y se van a postergar los ajustes. Eso es lo que está pasando ahora. Claro, O la experiencia exacto. del blindaje del 2001. Claro. ¿Cuánto duró? Claro, El por otro blindaje lado... fácil. 20.000 millones de dólares, sí. ¿Qué es más fácil de corregir? No Los entraron 20.000 desajustes- millones de Bueno, no, dólares. pero digamos que los A ver. papeles... Iban a entrar, pero nunca lo Nunca desembolsaron. llegaron. Sí. Sí, claro. ¿El desajuste actual es más complejo o menos complejo que el que había en el 2001? ¿Qué es más fácil de corregir? Es que No, en el 2001 esta no poli- había este tipo de desajuste, en absoluto. No, o que el 89. en este Ah, caso. claro. Sí, claro. Yo diría que este es tan complejo como era el del 74-75.
Yo creo que el caso histórico más parecido a la situación que estamos viviendo es el del periodo Perón-Perón, es decir, Cámpora, Perón-Perón. Es decir, en la historia del 73 hasta el Rodrigazo, hasta el 75, es una historia muy parecida a la de los 12 años de los Kirchner. ¿Por qué en aquel momento duró solo 2 años y medio, 3 años, y esta vez duró 12 años? Hubo soca. Porque en esta oportunidad las condiciones externas fueron harto favorables. Y por otro lado, en estos 12 últimos años habían estado precedidos por un periodo de fuerte inversión y de gran creación de capacidad instalada en sectores claves como la energía, los transportes, Y por las y computadoras. la agricultura, porque- y por el porque- cambio tecnológico Porque y el todo Estado eso. empezó a recaudar Entonces, impuestos, digamos. Antes aquello, nadie aquello pagaba. que del 73 duró nada más que hasta el 75, en esta oportunidad se prolongó por 10, 12 años. Pero el escenario que se está viviendo ahora es muy parecido al escenario que se vivía en los meses previos al Rodrigazo. Ahora, ¿por qué se produjo el Rodrigazo? Fue porque creyeron que ahí la solución era una fuerte devaluación. Sí. Y la fuerte devaluación, acompañada además de un tarifazo, no era la solución. La solución hubiera sido un replanteo de reglas de juego, liberar el mercado cambiario, hacer que se planteara una situación que inspirara confianza hacia el Ahora, futuro. Domingo, ¿qué Pero ¿qué pasa? ocurrió? Si, por ejemplo, acá, supongamos que Sí, por eso. acá se dice la solución es una fuerte devaluación. Bueno, Sí. se intentó, no fuerte, pero se intentó corregir con Fábrega, digamos. Para mí eso fue un gran error que cometieron, porque en todo caso tendrían que haber ido a la liberación del mercado cambiario, eso sí hubiera sido una solución. Pero una devaluación, cuando se mantienen todas las restricciones a la compra y venta de divisas, de inmediato es acompañado por un aumento del mismo orden de magnitud en el mercado paralelo. Y por otro lado, si no se corrigen simultáneamente otras distorsiones de precios relativos, no se afectan las expectativas hacia el futuro en el sentido estabilizador, Bueno, sino al contrario. Después de la Sí. tanda me va a contestar qué pasa si la gente, digamos, vota en el sentido que ha estado votando últimamente, es decir, que quiere que siga el Estado interviniendo, que no quiere que se liberen los precios, que quiere que el Estado regule, en fin, todo el discurso de los últimos 10, 12 años, en donde el gobierno, digamos, ha logrado imponer un poco esa idea del Estado como regulador y como eventualmente, digamos, interventor para que haya menos pobreza, en fin, todo lo que... ¿Qué pasa si la gente vota en ese sentido, no es cierto? Y lo mismo que- lo charlamos después de la pausa. No se puede ir, todavía no se puede ir. Así que aquí estamos a pleno, con todos los temas. Bueno, por supuesto, todavía no hablamos de la protesta del campo, qué puede significar y eventualmente, bueno, si hay razones para discutir a propósito del atraso cambiario. Hoy la presidenta habló algo de ese tema, Sí. habló bastante de economía, además de, por supuesto, del momento político. Estamos en el timón de la economía en vivo hasta la medianoche. No se vayan, ya venimos. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por esperarnos. La verdad que estuvo bastante apasionante también el debate recién en la tanda, porque le habíamos quedado en la pregunta de, bueno, ¿qué pasa si la gente vota en el sentido de que no quiere ni sincerar los precios, quiere que el gobierno siga controlando el precio del dólar, que siga controlando la economía? Y claro, y nos acordábamos un poquito lo que pasó en Grecia, donde la gente, por un lado, votó no al ajuste, ¿quién va a votar a favor del ajuste? Pero- y le devolvieron Claro, un pero- ajuste. pero de verdad, Y le devolvieron el aumento del IVA. Efectivamente, el que depositó no ajuste, recibió sí ajuste. Claro. Finalmente el gobierno de Tsipras tuvo que aceptar el ajuste, pero también es cierto que los griegos no optaron hasta ahora por la solución argentina. Digamos, no salieron del euro, no emitieron patacones, digamos, tipo dragmas, Sí. ¿no es cierto? Claro. Entonces, ¿qué pasa si la gente Bueno, vota? cuando la gente vota engañada, como creo que votó el pueblo griego cuando dijo no al ajuste, porque Tsipras salió y dijo, si ustedes votan no al ajuste, yo voy a conseguir una solución menos costosa y además les aseguro que no hay riesgo de que
salgamos del euro. Le estaba mintiendo, porque si realmente no hacían el ajuste, iban a tener que salir del euro, iban a tener que dracmizar la economía, eso iba a perjudicar tremendamente a todos los griegos. Después de que la gente votó, creo equivocadamente, al rechazar el ajuste, pero se la indujo a votar equivocadamente, Tsipras tuvo que darse vuelta totalmente y lo sacó a su ministro de Economía, fue a reunirse con los europeos, aceptó un programa y se comprometió a votar, y lo votó ya el Congreso, el Parlamento griego, Usted dice que muy superior. Scioli puede ser Tsipras el día de mañana, digamos. Scioli o Macri también, si es que, como vos decís, Sí. promete que no va a hacer ningún cambio significativo. Yo creo que no, que él, al decir que va a unificar el mercado cambiario y va a remover el cepo, está diciendo mucho más de lo que la gente cree entender por esa medida. No está diciendo que va a haber una fuerte devaluación. Más lejos, Lo que dice es voy a liberalizar la economía, lo cual es muy importante para crear buenas expectativas hacia el futuro. Ahora, si la gente Y vota... Scioli, pero Scioli sí, Scioli sería una especie de Tsipras, diría... Bueno, lo que pasa es que Scioli, a Porque quien Scioli, yo considero un Scioli amigo... todos sabemos que tiene las mismas ideas económicas que Macri. Sí, ¿Qué- pero, ¿desde pero cuándo? lamentablemente Scioli está muy condicionado por el apoyo kirchnerista, que lo está obligando, creo que por estrategia electoral, a prometer algo que no va a poder cumplir, en mi opinión. como Ahora, Tsipras. perdón, Claro, como pero- Tsipras. Pero si Scioli tiene la habilidad que demostró tener Tsipras, a lo mejor puede producir el cambio inmediatamente. No Ahora, sé si lo van a dejar. si, ¿o no? si no vamos tan lejos, si vamos a Brasil, también Dilma prometió un programa y después hizo el programa de la oposición que perdió la elección. O sea, Sí. también Sí, será el mismo Pero caso. ahí las magnitudes, me parece que del desajuste, no sé si eran tan No, Lo que importantes. pasa, yo creo que la dificultad para Scioli va a ser que los ajustes que se va a ver obligado a introducir por la realidad, más tarde o más temprano, no le va a poder echar la culpa a Cristina. Esa es la mayor limitación que yo le veo a Scioli. ¿Qué es lo que le está pasando al ministro de Economía de Dilma? Dilma no le puede echar la culpa a Dilma de los ajustes que está implementando. Si estos mismos ajustes los hubiera implementado Aécio Neves, con Arminio Fraga de ministro de Economía y con el equipo económico que había organizado Arminio Fraga, hoy Brasil estaría con muy buenas perspectivas de crecimiento y de reestabilización de la economía. Y sin embargo, el ministro Levy quiere hacer lo que había prometido Aécio Neves. Lo que pasa es que cuando uno no puede explicarle a la gente con sinceridad por qué necesita introducir esos cambios, está como atado Entrampado, de su pie y propia mano. trampa. Yo Lordano. quería preguntarle porque Caballo hace tiempo viene escribiendo que se viene el Rodrigazo. No, nunca he dicho No, eso. bueno, pero hablando como que no va a quedar otra que entre el Recién sinceramiento dijo de algo las parecido, tarifas Caballo, o sí. algo muy similar. Yo me acuerdo Pero haberlo nada que publicado ver, en el el diario. Rodrigazo fue algo, el Rodrigazo fue una aberración económica porque no liberalizaron la economía. Lo que hicieron es autoritariamente decir hay que pegar una devaluación de tanto, un tarifazo de tanto, y la economía siguió totalmente intervenida y totalmente desequilibrada como estaba antes. ¿Y usted no cree que eso es un Claro, escenario eso es lo posible? que iba a decir. ¿Usted no cree que es un Bueno, escenario eso sería posible? el peor escenario. Está bien, pero no. El peor escenario. Eso estamos de acuerdo. Eso es lo que hay que evitar. No ve Justamente que- yo claro, escribí en el ¿cómo- año 2008, el libro Estanflación, dice, para evitar que haya un Rodrigazo, ¿no? Y lo que yo propongo aquí en este libro es lo opuesto al Rodrigazo, es ir a una liberalización completa de la economía. Si la liberalización completa va acompañada por un programa que inspira confianza hacia el futuro, lejos de haber, por ejemplo, una fuerte devaluación en el sentido de que los precios de los bienes que se guían por el tipo de cambio peguen un salto para arriba, va a ocurrir lo contrario. ¿Y cómo se Algunos anclan las precios que están expectativas? más altos de lo que deberían van a tender a bajar. Y otros- Yo estuve una semana en Inglaterra. Los precios de los alimentos en el supermercado Son más baratos que acá. son más caros en Buenos Aires. En libras, haciéndola. O sea, precio de lácteos. ¿Por cuánto se multiplica?
16, Y, 17. y qué sé yo, una Casi libra son 20 mangos 20. al dólar de verdad. Multiplicás por 20 y te da más barato. Bueno, los precios de las comidas, de las clásicas hamburguesas, no La vamos a comida decir la marca, rápida, sí. la comida rápida, en pesos son más baratas. El combo de la Sí. hamburguesita y la Coca-Cola y las papas fritas es más barata en Londres que en y Buenos está haciendo Aires. la Con un Ahora, ingreso en que es pesos. 4 veces mayor. Los lácteos, la manteca, la leche, el agua mineral. Claro. O sea, Con que un- guarda, ¿eh? No, y aparte con un ingreso de los londinenses, Sí, bueno, que es eso 4 veces mayor que el nuestro. seguramente. O sea, en términos de poder adquisitivo, la brecha es aún... Pero eso, digamos, más eso grande. exactamente, acá los Ahora, precios lo que yo están... no sé es, en este escenario, lo que queda, cómo anclás las expectativas de inflación, un poco lo que decía Rodrigo, porque con la convertibilidad había una ley y que básicamente te anclaba las expectativas con el hecho de fijarte al lado del dólar. ¿Cómo anclas ahora? ¿Solo con expectativa de cambio de Hoy gobierno? le decís, complemento hoy de decís esto. a la clase política, hoy vos le decís a la clase política que el Banco Central no puede financiar el déficit del presupuesto y te mandan a fusilar. ¿Eh? ¿O no es así? No existe Pero- más no, eso. pero Eso no además existe El más. anclaje de las Pero, expectativas Florencia, se da con el cambio de régimen monetario. Claro. Lo que hay que hacer es permitir que el dólar se utilice en competencia con el peso en todas las transacciones de la economía, al estilo del régimen monetario que tiene Perú. Una vez que el peso argentino está obligado a competir con el dólar, y cuando se pueden hacer todas las transacciones en pesos o en dólares como la gente quiera, y la gente pueda depositar en pesos o en dólares, o un régimen Libre. de convertibilidad con tipo de cambio flotante al estilo peruano, la economía inmediatamente avanza hacia la estabilidad. ¿Por qué? Porque el Banco Central en ese caso no va a poder emitir pesos descontroladamente, porque si emite pesos descontroladamente nadie va a utilizar Pero, el peso. Domingo Cavallo, ¿hay que caer de nuevo en la pérdida de la soberanía monetaria para estabilizar Es los que no, precios? ¿O hay que volver a la disciplina fiscal para justamente no Es que- tener ese desborde monetario que nos obliga a dolarizarnos, a pensar en Sí. otras monedas? No, es que la dolarización es una decisión que toma la gente por desconfianza en la moneda local. Claro. Pero si uno abona la desconfianza diciendo, señor, está prohibido No, dolarizarse, lo único que consigue es que la gente se escape más del No, estoy de peso. acuerdo, ¿no es yo cierto? estoy de acuerdo. Ok, O sea, yo voy a ir al punto que está levantando brillantemente el doctor Cavallo acerca del régimen monetario. Básicamente es el tema de la competencia de monedas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno tiene varias monedas, entonces, digamos, pueden competir libremente, con lo cual el gobierno puede tener su moneda. Y si quiere tener una moneda que financie el gasto público y genere inflación, lo que va a pasar es que los agentes van a poder sustituir monedas, que obviamente, ¿con cuál no se van a quedar? Con la que emite el sector público porque es la mala. Esa situación lo que va a hacer es que al depreciarse la moneda que emite el sector público, que además se va a quedar con menos demanda, lo que va a hacer los va a obligar a reducir su tamaño dentro de la economía. Con lo cual, digamos, sacarnos el peso del sector público, de como sea, es una excelente idea. Cambio de régimen monetario es un excelente. error pensar que porque abusamos, hicimos las cosas mal y recurrimos al Banco Central, tenemos que volver a los 90. Claro. Pero, A pero esa eso no hay significa ir a los soluciones 90. No intermedias. estás diciendo eso. Hay No soluciones estás diciendo eso. No intermedias. estás volviendo a los 90. Vas a un régimen que... Una cosa es la Traducilo, convertibilidad con tipo de cambio traducilo. fijo. Otra cosa muy distinta es un régimen de competencia de moneda. No es necesario. ¿Cómo No que es no? necesario ¿Pero por ir qué a no la puedo elegir la En moneda que Brasil quiero? no hay convertibilidad y el Banco Central es bastante Exactamente, independiente, porque más o menos. Digo. todos estamos de acuerdo que hay un problema en la pata fiscal y yo no coincido que el gobierno que venga no va a corregir la parte fiscal. Podemos discutir después cómo, pero necesariamente lo va a tener que hacer. Y cuando empiece a corregir la parte fiscal, va también a corregir la situación monetaria. ¿Y entonces todo cuál es el problema? Que le desequilibrio. diste un grado de Ahora, libertad a ojo la que gente Machinea, para elegir una moneda también que quiso quiera. corregir, Pero- Machinea pero- quiso corregir la situación pero, fiscal y aumentó los ¿cuál impuestos. era la- Exacto, Rodrigo, ¿cuál lo era que la está gran- haciendo. cuál era la gran diferencia? Que el gasto, en ese momento tenías que bajar el gasto, ahora tenés que hacer que crezca menos. No, Es no, muy hay que raro. bajar el gasto, Digamos, porque acá en primero, Argentina ¿cómo es la si historia eso del gasto? fuera La cierto, última que se ha nos habido acabó una el tiempo. fiesta del gasto ¿Qué habría que público? hacer con el gasto Claro. público, además de bajar los subsidios? Bueno, obviamente que hay una gran cantidad de gasto, por ejemplo, todo el gasto en publicidad que hace el gobierno, todo
los gobiernos, también los gobiernos provinciales, etcétera, es un gasto monstruoso. Ese se lo puede cortar de inmediato, por más que a los canales de televisión pueda no convenirle, pero Obviamente. y hay muchísimo, hay mucha, ¿Tiene una idea mejor? hay una gran idea que no vaya cantidad, hay una gran cantidad de gastos que se pueden. El sobreprecio de la Ahora, obra pública. reducir el gasto en términos reales requiere tiempo. No se hace de la noche a la mañana. Nosotros redujimos mucho el gasto en los 90, pero requirió tiempo. Lo que logra, redujimos muchísimo el gasto, de 40 a los primeros tres, hasta el 94. Claro. no, hasta el 96. Mientras yo estuve en el El vicio de todo ministro de todo ministro. Perdón, a mí lo que me... Una cosita. A mí me como asustó porcentaje, Caballo, una del cosita producto bajó el gasto. A ver, una cosita significativamente. concreta. ¿Kicillof hizo algo bien? ¿Hace algo bien? No puede hacer nada bien, porque alguien que piensa que el ministro de Economía puede controlar todo, puede utilizar la represión financiera, la represión cambiaria, la represión de precios, que puede decidir si tienen que invertir y dónde tienen que invertir y quién va a invertir. Eso Y que cree que puede manejar la economía desde el creer Excel. en la planificación económica centralizada, que es algo que históricamente se ha demostrado que no funcionó ni va a funcionar en ningún lugar del mundo, por más que ahora crea Kicillof que el Excel lo ayuda a planificar mejor la economía. Le agradecemos, la verdad que ha sido muy interesante como siempre, muy polémico. Muchas gracias, Domingo, por estar con nosotros. Hacemos una pausa. En el próximo bloque vienen los premios. Aquí se quedan, por supuesto, nuestros economistas y periodistas invitados y ya venimos, no se vayan.